Oh Padre Santo, Dios Todopoderoso, te alabamos y te exaltamos reconociendo que el que has designado, nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, Él es el único digno de recibir la gloria, la honra y el poder para gloria tuya, oh Padre. Y es en base a su sacrificio y su resurrección que nosotros, unidos a Él, podemos vencer por tu Espíritu y hacer morir lo terrenal en nosotros. Haznos ver nuestro pecado como tú lo ves y haznos también correr hacia Cristo para buscar cada día el remedio a todos nuestros pecados. Gracias. Ayúdanos a ver estos pecados y no considerarlos cosa sencilla, sino de una disposición de nuestro corazón a vivir en santidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hay una situación tan grave que está ocurriendo hoy en muchas de las iglesias, porque estamos hablando de cerca de un 60% donde los cristianos, hombres y ahora algunas mujeres, están batallando con lo que se llaman pecados sexuales. Daría pena, pero hay una gran cantidad de cristianos sucumbiendo ante la pornografía. Cuando estamos hablando de la pornografía, estamos diciendo todo tipo de género donde nosotros a través de la vista estamos deseando relaciones sexuales ilícitas. Cuando Cristo nos mencionó que cuando nosotros miramos a una mujer para desearla en nuestro corazón, ya nosotros nos hemos acostado con ella, ya nosotros hemos utilizado la fornicación. Y la palabra fornicación en el griego tiene la misma raíz de pornografía. Así que aun cuando nosotros no estábamos hablando en ese tiempo, la Biblia no estaba, tenía el término pornografía, nosotros sí sabemos que los principios de la palabra de Dios al día de hoy tienen que ver y alcanzan a lo que nos está pasando. En busca de Dios, de Nancy, un libro que leían las damas, relata el caso de un pastor que luchaba y tenía una vida desesperada de pensamientos impuros en Estados Unidos. Y eso está pasando con todo tipo de personas y cristianos en el mundo entero. No podemos pensar que está pasando solo afuera, sino mirar el relato y el retrato en nosotros mismos. Ese pastor los confesó al Señor pidiendo perdón y él dice, yo saco del libro donde él lo dice, con rodillas temblorosas, manos sudorosas, les conté a la congregación de mis años enredados en pensamientos impuros. Les pedí que me perdonaran. Invité a los hombres que estuvieran batallando con pensamientos impuros que se unieran a orar a mí en un cuartito, una capilla que ellos tenían más adelante. Cuando él terminó el servicio, dice, esperaba que 3 o 4 hombres iban a venir a orar conmigo porque están luchando con pensamientos impuros de pornografía, pero para mi sorpresa, 75 hombres en fila entraron por esa puerta. Con lágrimas en los ojos, en las mejillas, confesaron a Dios su pecado. Termina la cita. Cuando somos confrontados con la palabra de Dios, con su santidad, esto es lo que ocurre. El querer ser unos vasos santos y útiles para Él. Hermanos, no estamos hablando de algún juego. Posiblemente esposas que están aquí, porque la proporción es aproximadamente lo mismo, están luchando, o quizás ustedes no se habían dado cuenta, posiblemente novios o novias están luchando, o quizás su novio o su novia está luchando con eso y usted no sabe o no se imagina. Hermano, estamos hablando de una plaga, una situación tan grave que si nosotros no ponemos por la ayuda del Espíritu Santo de Dios coto a eso,
se puede convertir en algo de deterioro que puede llevar una espiral descendente. ¿Estás luchando exitosamente contra esos vicios o esos pecados? Jesucristo, gracias a Él, que podemos vencer por su muerte y su resurrección, nos dio un nuevo motivo, una nueva naturaleza, una nueva disposición para decir no a los deleites temporales del pecado y llevarnos a su gloria con gran alegría. El inconverso, la persona que no conoce a Cristo, lo primero que sale, ¿y qué tiene eso de malo? Pero el que sabe y ha sido iluminado por la palabra de Dios se da cuenta de que está enredado en una serie de deseos de la carne, deseos de los ojos, la gloria de la vida, y todo eso lo está llevando como una corriente, siguiendo los impulsos y los estímulos, los deseos del príncipe de las tinieblas. Y es eso, el cristiano sabe que puede vencer, y en las fuerzas de su buen espíritu, el espíritu que da amor, el espíritu que da valor, el espíritu que da dominio propio o templanza, como aparece en Gálatas capítulo 5, puede vencer, y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Como dice John Owen, sin la ayuda del Espíritu de Dios, la mortificación del pecado no es posible. Sería más fácil ver sin ojos o hablar sin lengua que verdaderamente mortificar el pecado sin el Espíritu Santo. Hermanos, aquí yo pregunto, ¿eres nacido de nuevo? No fue que si levantaste la mano, no fue si te emocionaste, no fue si lloraste mucho, no fue si nada de eso. Yo lo que te estoy preguntando es que si tú has nacido de nuevo, que si se ha producido un cambio real en tu manera de ser. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y dice San Juan capítulo 3 versículo 5, y yo te pregunto, que si has nacido del agua, que significa la palabra, y del Espíritu. Si tú no has nacido del agua, o sea, por medio de la palabra y del Espíritu Santo, no puedes ver el reino de Dios. Y no solo eso, sin eso, nunca podrás derrotar el pecado, ni luchar eficazmente contra él. Nosotros leímos en Romanos 8:13 que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Es solamente por eso que los pecados sexuales o cualquier otro pecado puede ser derrotado. El cristiano tiene un dispositivo, ese dispositivo que se le dio por una nueva naturaleza cuando fue a Cristo en arrepentimiento y fe por la obra misericordiosa de Dios que le despertó para vida y le hizo ver su condición. Y es a través de eso que Él puede vencer. Así como un software que se pone en la computadora acerca de una marca determinada de impresora para que imprima. Hasta que no se ha puesto ese dispositivo, usted puede darle todas las veces que quiera a la computadora, imprime, pero no va a salir nada porque tiene que ser adaptado dentro de la computadora el disco duro o bajarse de donde se tenga que bajar el lenguaje, el software, la manera como el cual él puede, leyendo eso, comenzar a imprimir. Y así ocurre con una nueva naturaleza, cualquiera que sea el pecado, inclusive los pecados sexuales que estamos hablando hoy. Así que Pablo le escribió a los cristianos de Colosas, una ciudad del Asia, en parte de lo que es ahora Turquía, que estaban enfrentando una herejía con una mezcla de legalismo judío y gnosticismo. Tenía una especie de adoración de ángeles y algunos elementos de lo que después se llegó a conocer como gnosticismo. Y en medio de eso, ellos creían que lo espiritual o la
o el espíritu o el Dios era bueno, pero la materia era mala. Así que Jesucristo no era Dios y que necesitaban algo más que Él. Pablo contesta esta herejía afirmando la deidad de Cristo. Nosotros leemos en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y eso, el primogénito ahí, no quiere decir que fue el primero ser creado, sino que fue el principal que hizo la creación. Y eso es lo que quiere indicar la idea. Por Él, y la razón dice, porque en Él, eso fue, Él fue el principal motivo y la manera de que hizo la creación. En Él, fue a través de Él, fue por Él que fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y toda rodilla va a tener que doblarse y toda lengua va a tener que confesar que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Y es por eso que la Biblia nos presenta a Él no como el principal creado y un ángel que entonces crea todas las cosas. No, la Biblia lo presenta como el Señor de todo, el Dios, la segunda persona de la Trinidad, y por medio de Él se puede vencer todo tipo de pecado con el poder que Él nos da. En el capítulo 2, versículos 8 al 10, Él nos recuerda que Jesucristo tiene el poder, y de manera especial dice: miren que nadie les engañe con medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que quiere decir que Él es Dios 100%. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Cristo es superior a todo y nosotros estamos completos en Él y lo tenemos todo en Cristo. Pero debemos estar seguros como cristianos que estamos unidos a Jesucristo en su muerte, matando nuestro yo, y en su resurrección, como aparece en el capítulo 3, versículo 1. Si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso se ve claramente que según el capítulo 2, versículos 12 en adelante, dice: sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual ustedes también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra ustedes, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie les juzgue con comida o bebida en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es a través de Jesucristo, es a través de su obra que nosotros podemos vencer, y en base a eso es que nosotros con fuerza, se dice en el capítulo 3, versículo 5, hagan pues morir lo terrenal en ustedes. Ustedes tienen ya la capacidad, así como Zoe tiene capacidad para la nieta del pastor Castillo de caminar y de abrir los ojos. Cosa que no se le puede pedir a qué sé yo, a Napoleón, que está muerto y hay cenizas. No se le puede pedir que abra los ojos. ¿Qué ojos va a ver si ni siquiera puede que queden ojos? Así como no se le puede pedir a una persona que está muerta, jamás se le puede pedir, pero la orden está ahí de que realmente tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Y yo te estoy preguntando, ¿estás haciendo morir lo terrenal en ti? Esa es una de las marcas de que has resucitado con Cristo. Y aquí en el capítulo 3, versículo 5,
presenta, como lo hemos dicho, una sucesión de cosas que van al revés, desde adentro hacia afuera. Si nosotros vemos lo último que aparece en el versículo 5, vayan conmigo, chequenlo, es la idolatría. Como cualquier otro pecado, comienza en la idolatría. ¿Qué quiere decir eso? El Dios que yo he hecho para quitar del puesto de mi corazón a Dios, o intentar hacerlo. Entonces, ese Dios que yo le he hecho, comienza y me produce deseos, codicias, que entonces, en este caso, es el deseo del placer. Yo necesito placer, yo necesito el Dios placer, yo necesito que me dejen tranquilo con el Dios placer. Yo puedo ser el hombre más tranquilo del mundo, el más amoroso con mi esposo, con mi esposa, con mi novio, lo que sea, pero yo necesito esos minutos de placer. Y yo quiero, cuando todo el mundo esté acostado, cuando nadie esté mirando, o buscar la manera que sea, porque yo quiero el placer para mí mismo, hasta tal punto, un momento determinado, que ya ni siquiera mi esposa me lo va a dar, o me lo puede dar solamente mediático, o solamente como yo quiero hacerlo. Y por eso yo tengo al Dios placer. Entonces esa idolatría que hay en el corazón me produce una avaricia o codicia. Yo tengo que desear más veces estar en esos tipos de contactos, y cada vez más se va volviendo como una espiral descendente, que como dice el versículo 5, esa avaricia o deseo, esa codicia me lleva a malos deseos. Yo sufro olas de codicia, olas de deseos, para que entonces se va volviendo de una manera tan descendente y tan enfermiza, que yo no puedo pasar un solo día sin volver otra vez a tener que pasar al internet o algún tipo de cosas para hacerlo. Y eso me produce también esos malos deseos y esas pasiones desordenadas. Son pasiones que se van volviendo como una espiral para adentro, y ya no es solamente con una persona, ya no es solamente con una sola pareja, ya tiene que ser 3, ya tiene que ser esto, ya tiene que ser aquello, ya tiene que ser sadismo, sadomasoquismo, ya tiene que ser toda una serie de cosas, y vamos para abajo y para abajo y para abajo, en una espiral que estamos atrapados. Esas pasiones desordenadas se convierten en la pornografía, en la fornicación, para yo cometerlas. Y Cristo dice que cuando ya yo he deseado una mujer así, ya yo pequé con ella en el corazón. En el caso de mujeres, si es triste, ya hasta las insinuaciones de las sombras de Grey y otra serie de cosas se ha convertido en una manera tal, o en unos deseos tales, que se vuelven entonces en aspiraciones. Por la mujer se estimula mucho por la imaginación y por el oído, y en base a eso, a los pensamientos que eso puede llevarle. Ya ni siquiera hay maridos que entonces, estoy demasiado cansada para ellos, o estoy demasiado cansado para ella, porque ya he dado mis fuerzas al cruel, como dice la Biblia. Todo eso hay que hacerlo morir. Y esas cosas, como dice John Owen, haces morir, mortifica usted sus pecados. Su vida depende de esto. No deje de hacerlo, ni siquiera por un solo día. Mate el pecado, o el pecado lo matará a usted. Termina la cita. No se puede jugar con eso. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 8, que pondremos nosotros fuego debajo de nuestros vestidos y no nos vamos a quemar. Hermano, hermana, no juegues con los pecados sexuales. No pienses como Sansón: yo voy a poder salir de esta. Porque como le pasó a Sansón, llegó un momento que no pudo salir de esa, y le costó sus ojos y su vida. Así que
Ya dimos dos directrices. Asegúrese de que ha nacido de nuevo y eres un hijo de Dios. El segundo, recuerda que no puedes hacer morir lo terrenal en tus propias fuerzas. Necesitas la ayuda del Espíritu de Dios. En tercer lugar, que va para esta noche, identifica tu área pecaminosa, llámalo por su nombre y llévalo a la cruz. Hay que identificar, hermano. Proverbios 28:13 dice claramente que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En ello se deduce que hay que reconocer y confesar con nombre y apellido, con disposición a divorciarme de mi pecado. No puede quedarse con que, como pasa algunas veces, a mí lo que me gusta, yo admiro la belleza del sexo femenino y por eso, no me lo disfraces. Es pornografía, es fornicación, es idea de que tú estás deseando en tu corazón eso. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar de nuestra maldad. Y la palabra confesión viene de una raíz que quiere decir eso mismo, decir lo mismo. ¿Qué decir lo mismo de quién? Decir lo mismo que dice Dios acerca de tu pecado. Hasta que nosotros no leemos con cualquier pecado, no decimos lo mismo como dice Dios acerca de nuestro pecado, no hemos confesado realmente nuestro pecado. Llámele ira, llámele como usted quiera. Hasta que nosotros no decimos lo mismo que dice Dios acerca de nuestro pecado, no estamos confesando delante de Él nuestro pecado. Si decimos que no hemos pecado, dice ahí mismo, lo hacemos a Él mentiroso. Si decimos o si lo justificamos. La mayoría de las veces es triste lo que yo he escuchado. La justificación que maridos y novios y lo que sea dan acerca de por qué entraron a ese nivel de pornografía. ¿Por qué entraron en ese pecado? Es que ella no me atiende. O él no se preocupa por mí. O para no tener que pecar con mi novia. O todo tipo de justificaciones. Hermano, el quien tiene que vencer eres tú, independiente de cómo seas tratado, independiente de la manera, tienes que buscar las maneras bíblicas de enfrentar una situación. Porque déjeme decirle, es más fácil desde un punto de vista, tú salir a pecar, a tener que acercarte, pedir perdón y buscar un arreglo con tu esposo, tu esposa, tu novio o lo que sea. Es más fácil. Pero es 1000 veces más pecador y más perjudicial para tu alma que hacer eso. La mayoría de los maridos y ese tipo de cosas no quieren buscar la manera de buscar la vuelta y conversar y llegar a un arreglo con su esposa para que no se ponga el sol sobre ese enojo y tratar en su situación de tener ese tipo de relación. Es más fácil escapar hacia los deleites temporales del pecado, que lo que va a volver es todavía una espiral descendente a la situación y empeoran la relación con tu esposa. Imaginemos que tenemos una enfermedad de presión alta o bronconeumonía o lo que usted quiera. Póngale el nombre de la enfermedad que usted piense. Cualquier parte de la sintomatología de un dolor de cabeza, algo que le produzca un dolor de cabeza. Usted tiene una presión alta. La mayoría de las veces, yo como soy de presión alta también, sé cuando comenzó y cuando pasó que uno tenía la presión alta, le dolía la cabeza. Es uno de los síntomas, no sé. Yo no soy médico mucho, los médicos me dirán. Si yo fuera a un médico y él me dijera, no, eso es un dolor de cabeza, tómese acetaminofén cada vez que le duela. Yo les pregunto, hermanos, ¿con eso estoy identificando o tratando con la enfermedad realmente?
No, por supuesto que no. Estoy parando uno de los síntomas que está ocurriendo, pero no es lo que me va a erradicar completamente ese dolor de cabeza. Es un problema más grande que yo tengo. Por igual, hasta que yo no identifique y me vea como David, cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre, no comenzaré a confesar mi pecado y no podré comenzar a tratar eficazmente contra el pecado que llevo. Ya sea el pecado sexual, ya sea el pecado que sea, puede ser chisme, puede ser mentira, puede ser palabras deshonestas, puede ser lo que sea, hasta que tú no le pongas el nombre que debe llevar, nunca vas a tratar sino con paliativos, con formas de tapar la situación, pero no vas a resolver el problema. Nosotros leemos en el Salmo 32, vayan conmigo al Salmo 32. Y esta es la razón por la que yo creo que hay muchas vidas en nuestra iglesia que no están avanzando espiritualmente. Salmo 32 del verso 3 hasta el verso 5. Él estaba hablando de su pecado y dice, Salmo 32, 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hermano, cuando David estaba con el pecado callado de Betsabé, se secó espiritualmente. Se secó espiritualmente. Entonces, dice él, el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, no lo tapé, no le busqué excusa, no, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Solamente cuando David pudo confesar, esa válvula de presión salió. Solamente cuando pudo hacer eso, identificar el pecado, Señor, pequé, adulteré, maté, fui yo, Señor. Y no le puso nombre y apellido, ni le echó la culpa a la mujer. Pero ¿quién se le ocurre una mujer bañándose en medio de un lugar abierta así, para que uno caiga? Señor, tú sabes, ella fue parte de culpa, nada de eso. Si nosotros leemos el Salmo 51, otra manera donde él está confesando, versículos 6 al 10. Dice el versículo 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios ama la sinceridad dentro de nosotros mismos, en lo íntimo. Ahí, Señor, pequé, esto fue lo que cometí. Y dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y dice el versículo 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Hermanos, solo cuando nosotros identificamos y le decimos a Dios que pecamos contra ese pecado y le llamamos por su nombre y nosotros confesamos y pedimos ayuda con respecto a eso, es que Dios nos escucha. Mientras estamos justificando y poniéndole nombre y echándole la culpa a la mujer, al hijo, a la esposa, a lo que usted quiera, al novio. Ay, pero es que tú no conoces las presiones que tienen los jóvenes ahora. Sabemos de sus presiones.
Todos nosotros fuimos jóvenes también. Caminamos, pasamos por ahí. Pero Dios nos dio la fortaleza. Buscamos en Él y buscamos la manera que precisamente una de las mejores soluciones para no estarse quemando es casarse. Así que Spurgeon comenta: en esta solemne confesión es placentero observar que David nombra claramente su pecado. Dice Spurgeon: no se refiere a él como un acto de imprudencia, sino lo llama por su verdadero nombre. No des nombres hermosos a los pecados inmundos. Aunque los llames como quieras, no por eso tendrán un olor más agradable. Procura ver el pecado como lo ve Dios y con sinceridad de corazón reconoce su verdadero carácter. Si nuestros corazones no son conscientes de que el pecado merece el infierno, no podremos esperar hallar perdón. Termina la cita. Si no nos damos cuenta que ese pecado merece el infierno, no podemos esperar hallar perdón. Hermano, si tú no lo ves de esa manera, porque puede ser que el corazón tuyo esté tan endurecido que por momentos ni siquiera, yo no lo veo tan así. Pues entonces debes buscar en la palabra de Dios y con concordancia, con estudio de la palabra, con temas de internet, con mensajes que hablen a tu alma sobre la gravedad de tu pecado. Porque cuando una persona, como dice los puritanos, cuando una persona está demasiado acostumbrado a las balas de cañón y a los rifles, jamás podrá sentirse estimulado por un sonido suave. Él está sordo ya. Debes buscar ayuda en la iglesia. Alguien que hable a tu alma y que te sensibilice con tu pecado. Ya nosotros, más adelante vamos a ver que necesitamos la iglesia local y necesitamos hermanos de la iglesia local. Pero necesitas buscar a alguien dentro de la iglesia local. Mira, tú me perdonas, yo te necesito, yo me siento endurecido, no le veo nada de malo, me estoy acostando o estoy haciendo esto, estoy haciendo estos niveles de pornografía y para mí son nada. Yo quiero que tú hables a mi corazón, yo quiero que tú me despiertes, yo quiero que en oración busques y me ayudes. En parte, las reuniones de caballeros, en una forma, es para eso, hermano. Lógico, no es para que estemos diciendo ese tipo de cosas así, pero lo que le estoy diciendo es porque nos necesitamos y tenemos cosas comunes que echar hacia adelante. Yo no he visto un solo hermano que haya vivido independiente de los grupos de la iglesia y que esté bien espiritualmente. No lo veo, ninguno. Porque el Cristo no lo diseñó para eso. Así que, si estás convencido, entonces llévalo a la cruz, llévalo a la cruz, pide a Cristo que te limpie, que te libre de ese pecado. Mateo 1:21 dice que Cristo es Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Él está hablando de su pueblo, Él dice, Él no está hablando de hipotéticamente salvar, Él tiene capacidad de salvar, no es eso. Dice, Él salvará. O sea que Él está hablando del pueblo y no de Israel. Porque todo Israel no ha sido salvo. Eso quiere decir que realmente Él está hablando de un pueblo que está hablando de quien Él va a salvar eficazmente, los escogidos de toda lengua, tribu y nación. Y si tú eres un hijo de Dios, Él te va a salvar de tus pecados. Así que en lecturas matutinas, Spurgeon dice, lleva tus pecados a la cruz de Cristo, pues el viejo hombre solo puede ser crucificado allí. Nosotros estamos crucificados con Él. La única arma para combatir el pecado es la lanza que traspasó el costado de Jesús. ¿Debo matar mi cólera? Él da ese ejemplo. Este es el único modo como puedo matarlo. Como cualquier otro pecado, tengo que ir con Él a la cruz y decir, Jesús, Señor, yo confío en ti.
para que me libres de este mal. Es la única manera de darle un golpe mortal. ¿Eres codicioso, eres codiciosa? ¿Sientes que el mundo te enreda? Nunca serás librado sino por la sangre de Jesús. Llévalo a Cristo y dile: Señor, yo confío en ti. Tu nombre es Jesús, pues tú salvas a tu pueblo de sus pecados. Señor, este es uno de mis pecados. Sálvame de él. Tus oraciones, dice Spurgeon, casi finalizando esa frase, tus arrepentimientos y tus lágrimas no valen nada aparte de Cristo. Ninguno excepto Jesús puede hacer buenos a los pecadores y a los santos desvalidos. Tú debes ser vencedor por medio del que te amó, si vencedor quieres ser, como dice Romanos 8:37. Nuestros laureles deben crecer en los olivos del Getsemaní. Nuestros laureles, nuestros triunfos deben crecer en los olivos del Getsemaní, del sacrificio de Cristo. ¿Te fijas, hermano? ¿Te fijas, hermana? Nada avanzarás si tú no lo llevas a la cruz y le pides al único que puede librarte de tu pecado que lo haga, y Él está deseoso de hacerlo. En Judas 24 y 25 nos dice que Él es poderoso. Aquel que es poderoso, hablando de nuestro Dios, para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así que hemos dicho el día de hoy dos de las directrices. Una de ellas es que tenemos que identificarlo. Tenemos que confesarlo con nombre y apellido. Tenemos que ir, en segundo lugar, a la cruz y pedirle a Cristo que nos salve de ese pecado. Ahora, como decía alguna persona, nosotros sabemos que todo eso es porque nosotros somos nacidos de nuevo y tenemos el Espíritu Santo y vamos a depender de Él. No nos vamos a convertir ahora en fariseos, pero tenemos que tomar medidas en dependencia del Espíritu. Así que, en quinto lugar, haz un diagnóstico cuidadoso del pecado, del deseo pecaminoso que será mortificado. Esa frase la saco de Owen. Haz un diagnóstico cuidadoso del deseo pecaminoso que será mortificado. ¿Qué quiero decir eso? Que tengo que ver cómo es que ese pecado me ataca y cómo es que yo caigo. Eso es sencillamente. Owen dice: la primera cosa que un buen doctor hace cuando alguien viene a verlo para tratar alguna enfermedad es hacer una revisión cuidadosa de su paciente. Por ejemplo, tomará al paciente la temperatura, revisará su pulso, su presión sanguínea, su peso, etc. Le hará preguntas acerca de cuándo comenzó la enfermedad. ¿Cuándo es que usted le da la enfermedad? ¿Cómo es que le da? ¿Dónde es que le da? Se fijará en todos los síntomas y preguntará: dolor, inflamación, señales o síntomas visibles. Un buen doctor jamás recetará pastillas simplemente porque el paciente tiene algún dolor. Él deseará saber qué es lo que está causando el dolor o la enfermedad antes de recetar cualquier medicina. En forma semejante, podemos pensar en los deseos pecaminosos como si fueran una enfermedad que necesita ser diagnosticada correctamente antes de que pueda ser tratada. Termina la cita. Es decir, hermano, que debemos investigar para tomar correctivos acerca de nuestras debilidades. Pregúntate tú mismo: ¿cuándo yo soy más vulnerable a caer en tal pecado o enfermedad? Ay, cuando se está acercando la menstruación. Ay, cuando está pasando esto. Ay, es cuando... ¿Sabían que los hombres tienen en los meses también algo que parece algo así también? Y hay que chequear. Hay días que estamos más vulnerables que otros.
ese día son los que yo tengo que poner guarda mi corazón. ¿Cuándo soy más vulnerable a caer en tal pecado? ¿Dónde son los lugares o sitios donde caigo con frecuencia? ¿Pueden ser evitados? ¿Cómo ataca ese pecado mi vida? Es cuando estoy en la pantalla de computadora. En el caso de los hombres son excitados por la vista. Así que es difícil, si no es alguna excitación que se produce por la vista, que entre ese tipo de cosas. Ya sea por el celular. ¿Puedo poner algún filtro? Hay lugares, incluso en iglesias, donde los pastores tienen una señal donde entre ellos se protegen, y si alguien entra alguna señal de pornografía o algún tipo de cosa, se dispara una alarma donde el otro pastor indicándole, o donde todos los pastores indicando que esa persona está en esos lugares. Hasta ese nivel ellos han tenido que chequear ese tipo de cosas. Puede haber alguien a quien yo tengo que rendir cuentas porque yo soy débil con respecto a eso. ¿Algún hermano que me pueda ayudar? Como hemos dicho y siempre lo sabemos, la iglesia no es un museo de santos. Es un hospital donde estamos curándonos todos en una área determinada. Y en el área determinada fuerte tuya puede ser un área débil mía. Y Dios nos hizo dependientes de uno de otro. No para estar aquí, mirarnos en un servicio, decir hola, ¿cómo tú estás? Un bien protocolar y salir por ahí mismo como si nada estuviera pasando. No, hermano, Dios te dio aquí en el cuerpo de Cristo para que tú puedas ayudar y tú puedas ser ayudado. De manera especial, hay que buscar ayuda. Y eso tiene que ver, por último, con decisiones serias de divorciarte con tu pecado. Punto 6. Haz decisiones serias de divorciarte de tu pecado. Tiene que ver tu propia alma, de que tú no te estás engañando, de que tú estás haciendo decisiones serias por amor a Cristo, de divorciarte de tu pecado. El Salmo 119, 10 dice, en primer lugar, que tenemos que orar para ser preservados. Salmo 119, versículo 10. Si desde el versículo 9 menciona, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esa es la única manera. Camino, entiéndase en la Biblia, con hábito. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Versículo, con guardar tu palabra. Y el versículo 10 dice al lado, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Tiene que haber una actitud así en oración. Señor, no me dejes caer otra vez en la pornografía. Señor, no me dejes caer otra vez en mi pecado. Señor, no me dejes caer otra vez en la fornicación. Señor, no me dejes caer otra vez en pecados sexuales. Pero tiene que haber una disposición de divorciarte y luchar contra todo pecado. Contra todo pecado. Si tú eres débil con el pecado de la fornicación, pero te viene el pecado de la mentira o de la ira, tiene que haber una disposición de una lucha contra todo pecado que se aparezcan. Y el luchar. Y el versículo 11 dicen, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tiene que haber, la Biblia nos dice que nuestro corazón es como los gases o ese tipo de la ley de volumen. No puede haber dos cosas al mismo tiempo en el espacio. Es decir, que si nosotros no nos llenamos de la palabra de Dios, nos vamos a llenar de otras cosas. Si nosotros no estamos siendo aconsejados por la palabra de Dios, por himnos cristianos, por ideas cristianas que nos vayan
trabajando en nuestra vida, va a estar llenando de cualquier otra cosa. Cosas positivas, sí, claro, algunas. Cosas motivacionales, claro que sí. Puede haber otras. Pero la única que da vida es la palabra de Dios. Todo hombre debe tener ese Job 31:1. Vayan y búsquelo, por favor. Todo hombre debe tener eso entre ceja y ceja. Job 31:1. Job, contando sobre su vida, dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job hizo un pacto entre sus ojos. Él sabía que detenerse en mirar lo que no debía, a los ojos donde no debía, iba a provocarle. Así que él hizo un pacto en mis ojos. No, mis ojos no se van a detener donde más del tiempo que debe detenerse para mirar a una virgen de una manera indecorosa. Y la misma palabra de Dios nos dice en Timoteo que los jóvenes tienen que mirar a sus hermanas, a las hermanas en Cristo como hermanitas, con toda pureza. Con toda pureza. Pero eso es imposible si estamos luchando, si estamos metidos en la pornografía, porque vamos a mirar como un objeto sexual inmediatamente a cualquier otro hermano. Inclusive, aunque nosotros no la retratemos de arriba abajo, con la mente sí lo hicimos. Y ya pecamos en nuestro corazón. Así que hay que hacer un pacto en los ojos. Pon vigilancia, vela y ora para no caer en tentación. Mateo 26:41 nos dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y en 2 Timoteo 2:22 nos dice que tenemos que huir. Ese es uno de los pocos pecados que nos dicen que huyamos, no que resistamos. José huyó, José no resistió. O sea, no intentó resistir. Y así, ese pecado es tan peligroso que nosotros no podemos nunca decir, no, yo en esta puedo salir airoso. No, huye de las pasiones juveniles. Y esas pasiones juveniles se le dijo a Timoteo cuando tenía cierta edad. O sea, no es que era viejo, pero era un hombre. O sea que ese pecado de pasiones juveniles, de vergüenza como hacen hombres hasta con muchachita, eso nos puede caer a todos nosotros si nosotros no ponemos guarda en nuestra boca y guarda en nuestros ojos. Si no hacemos una idea de realmente trabajar con toda pureza. Y dice el mismo pasaje de 2 Timoteo 2:22, y va muy unido a eso, a buscar ayuda, y sigue la justicia con aquellos que invocan el nombre del Señor. O sea que yo tengo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo tengo que estar, el que anda con sabios, sabio será. Si yo me uno con personas que me van a hablar de manera espiritual y van a trabajar con mi vida y no van a estar tirando el último videoclip que salió de qué sé yo quién, Madonna, qué sé yo. Sino que me están hablando. ¿Tú viste el último video de los Getty? Ah, que sí, eso sí. Eso me están hablando de cosas. Ah, no, porque son aburridos, son unos nerds. Ah, pero esos son los que me van a llevar espiritualmente. Y los que yo puedo ayudar espiritualmente. Busca ayuda para rendir cuentas. El testimonio, el testimonio, la ayuda de otros, de tu iglesia, fue para eso. En Gálatas 6:1-5 dice: si alguno hubiere cometido alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con el espíritu de mansedumbre. Y yo quiero que todos nosotros vayamos a Hebreos 3:12-3. Yo me maravillo. Ustedes me perdonan, hermano, yo me asombro de la capacidad que tienen ustedes de no enfriarse en un mundo tan pecaminoso.
Dice el Hebreos 3, 12 al 13. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tengan cuidado de que no haya corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y le preguntamos al autor de los Hebreos, ¿cómo es que se puede hacer eso? Antes quiere decir la manera contraria de cómo se puede evitar tener un corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Existe en este mundo afuera un freezer tan grande de capacidad de engañar el pecado y poner un corazón frío y endurecido. ¿Y cuál es el remedio para eso? No, yo tengo el Espíritu de Dios, que Él me... Sí, está bien. Nosotros sabemos que tenemos el Espíritu de Dios. Ah, yo tengo a Cristo. Ah, sí. Yo creo que sí, perfectamente. Yo creo que orando y ayunando, sí, perfecto. Nadie dice que no. Eso es necesario, pero no es suficiente. Según este pasaje, lo que tú necesitas es un hermano. Es un hermano que tú necesitas para que no te enfríe. Es eso. Un hermano que te exhorte cada día. Y si nosotros no lo buscamos en el pueblo de Dios y en la congregación, tendremos, me perdonan, helados de paleta de hermanos de fundamento bíblico. Por último, que no es menos importante. Hay más cosas, pero todo eso. Medita, motiva tu amor por Cristo. Eso es lo que te ayudará y motivará a luchar contra el pecado. Cristo dijo que separados de Él nada podemos hacer. Cristo dice que el cristianismo es una relación con una persona. Todos los días estamos más cerca o más lejos en una relación con esa persona. Por eso es que lo asemeja a una idolatría espiritual. Es como cuando nosotros nos acostamos con otra persona que no es la que nos corresponde, cuando nosotros nos alejamos de Cristo. Es Cristo quien nos puede dar el calor, es Cristo que nos puede, y él en el capítulo 15 dice que para nosotros poder crecer y permanecer en su amor y que sus mandamientos, el que hace mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es una relación de amor y guardar sus mandamientos. Porque ¿cómo es posible que una esposa diga que ella ama a su marido todo lo que da, pero de que él dice, mi amor, hay algo para hacer? Mi amor, yo necesito esa ropa para mañana. ¿Qué amor es que tiene esa mujer por ese hombre? De igual forma, si nosotros decimos que nos derretimos por Cristo, pero vemos un divorcio completo entre lo que Él dice y lo que hace, jamás vamos a nosotros a poder hacer ni agradarle a Él. Es por eso que nuestro amor por Cristo tiene que ser alimentado por la palabra de Dios diariamente. Y es por eso que nosotros tenemos que ir al trono de la gracia. Ustedes me han escuchado que a todos los que yo les pregunto sobre el devocional, nunca les pregunto, ¿hiciste el devocional? Eso no es la respuesta, sino encontraste a Cristo en el devocional. Así como el pastor mencionaba, yo menciono el lado de cantares. Yo soy de los que cree que la aplicación primaria es de un esposo o una esposa, pero como Spurgeon creo que también cantares se menciona a Cristo y a su iglesia. Yo lo veo perfectamente ahí. Así que miren el capítulo 1, como dice la esposa al esposo: hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía?
Pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Y le contesta, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Ese anhelo de ese esposo, ese amor por Cristo, ese amor por el esposo, ¿dónde es que tú cesteas? ¿Dónde es que tú coges la siesta? ¿Dónde es que tú estás caminando, Señor? Yo quiero estar siguiéndote, yo quiero estar cada día, yo quiero alimentar mi amor por ti, pues solo mi amor por ti va a hacer que todo lo demás no tenga sentido. Cuando el sol de justicia está brillando en mi corazón, las demás estrellas quedan eclipsadas. Si hay estrellas, son planetas, son sin luz propia. Así que medita y motiva tu amor por Cristo. Eso es lo que te va a ayudar. Pero si tú no eres cristiano, jamás tú vas a poder luchar eficientemente contra eso. Necesitas ir a la cruz. Pero Cristo, tengo una buena noticia. Cristo, el único y perfecto Hijo de Dios, vino a este mundo, vivió una vida perfecta, murió en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú crees, aquel que dijo, miren a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Si tú miras con salvación, si tú miras buscando su rostro, si tú clamas a Él, Señor Jesús, ten misericordia de mí, líbrame de mis pecados, líbrame de este destino. Él dice que el que a Él va, en ninguna manera echará afuera. Oh hijo mío, cristiano, hijo de cristiano, oh hijo mío que no has conocido a Cristo. Oh persona que nos visitas aquí, no te vayas esta noche sin haber clamado al Salvador, el único que te puede librar de tus pecados. No salgas de este lugar sin haber ido a la cruz, pedir perdón por tus pecados y buscar que Él entre a tu vida y te limpie. Él promete que dará misericordia y abundante perdón a aquellos que se acercan a Él. El Señor nos bendiga. Oh Padre, perdónanos, Señor. Confesamos delante de ti todos nuestros pecados, ya sea sexuales o no. Le ponemos nombre y apellido. Lo llevamos a la cruz y lo dejamos ahí. Lo clavamos juntamente con Cristo. Y pedimos que nos salves de esos pecados. Ayúdanos también a huir de las pasiones juveniles y seguir la justicia y la santidad con aquellos que invocan tu nombre, oh Señor. Ayúdanos a hacer un pacto con nuestros ojos, de que no se van a posar otra vez en cosas que a ti no te agraden, de luchar, de retirar nuestros ojos ante todo aquella cosa que nos produzca desviarnos de ti. Padre, sobre todo, ayúdanos a que se inflame cada día más nuestro amor por el amado, a seguirlo por donde Él quiera que Él vaya, a enamorarnos cada vez más de su persona y de su vida, y de tener una comunión diaria con Él. Ayúdanos, Señor. Este mundo es un freezer demasiado fuerte contra el engaño del pecado, contra la incredulidad, contra la dureza de corazón. Haznos y ponnos hombres al lado nuestro, hombres de valor, hombres y personas a quienes podamos rendir cuentas. En el nombre de Jesús te lo pedimos.